Vamos a escuchar al encargado de negocios de Ucrania en el Perú, el señor Rostislav Yaborisky. Muchas gracias por estar acá. De la misma manera que al embajador de España, que es Alejandro Álvar González, que conoce mucho el terreno y sabe lo que son las negociaciones en torno a una guerra, porque ha sido funcionario de la OTAN, alto funcionario, durante varios años. Señor Yaborisky, ¿cómo interpreta usted para nosotros latinoamericanos, estando acá en el terreno y sabiendo la simpatía que hay por su país acá, lo que ha dicho su colega de la Cancillería ucraniana, el señor Spirin? Buenos días a todos. Muchas gracias por invitar a su programa. Hoy exactamente se cumple un año en la vida histórica de Ucrania, trágica. Se cumple un año de la intervención brutal rusa contra Ucrania. Exactamente 24 de febrero, por la madrugada, Rusia atacó brutalmente nuestras ciudades, matando muchas gentes. Yo quisiera primeramente agradecer la postura del Perú, que es firme y clara desde que empezó esta invasión y con postura clara condenando esta agresión militar rusa, y sigue apoyando a Ucrania en diferentes organizaciones internacionales y regionales. Ayer, como sabe, se votó una resolución de la Asamblea General de la ONU, la cual fue apoyada con 141 países del mundo. Perú también la apoyó y además era coautor de esta resolución. Esta resolución se llama Principios de la Carta de la ONU, que sostienen una paz integral, duradera y justa en Ucrania. Por eso muchas gracias al gobierno del Perú por su voto a favor de esta resolución. También quisiera decir que Ucrania sigue luchando por su territorio, porque si Ucrania deja de luchar, desaparecerá la nación ucraniana. Si Rusia dejará de lanzar cohetes, entonces terminará la guerra, va a empezar la paz. Por eso nosotros estamos decididos. Más del 95% de la población ucraniana está segura, confía que nosotros sí vamos a ganar, y vamos en este rumbo defendiendo nuestra patria, defendiendo nuestro territorio, defendiendo nuestras vidas, porque muchas, como usted al principio preguntó, cómo cambió la vida en Ucrania, cambió drásticamente. Desafortunadamente muchas personas perdieron la vida. O se tuvieron que ir, por supuesto, claro, de su país. Sí, porque me refiero que cohetes rusas, ataques mataron mucha gente, entre ellos los niños inocentes. Ahora, estamos aún en un punto crítico por los anuncios, sobre todo que ha hecho recientemente el señor Putin, pero Fernando también inquiría sobre el aspecto diplomático. Dadas las posiciones tan firmes de Rusia y de Ucrania con relación al término de este conflicto, quedaría en manos de la diplomacia internacional quizás el encuentro de una salida. Ucrania ve esa posibilidad como una posibilidad abierta, es decir, que hayan otros interlocutores, háblese de España, Estados Unidos, la propia China, que en este momento se debate también frente a tomar una posición en el conflicto. ¿Ustedes apostarían por una salida en ese sentido, ya que las posiciones de Rusia y Ucrania, digamos, es imposible dejar el camino diplomático en manos de ambos gobiernos? Obviamente que sí, nosotros apostamos por diplomacia y siempre lo apostábamos, pero primero que queremos que Rusia deje de atacar y retire sus tropas. Obviamente, pero vemos que estas intenciones rusas, aunque cínicamente están declarando que están dispuestos a negociar varias veces, nada más se juntaban sus fuerzas militares, juntaba hombres, sus soldados, y continuaban, mientras dicen una cosa, hacen otra cosa.
continúan atacando, ¿no? Entonces, para nosotros es muy claro que nosotros tenemos que defender. Nosotros no estamos atacando a territorio ruso, nada más estamos defendiendo nuestro territorio. Y cuando Rusia deja de atacar y retira sus tropas de nuestro territorio de país independiente, entonces vamos a negociar, poner medios de diplomacia. Pero ahora estamos usando todos los instrumentos previstos por el derecho internacional para defender nuestro territorio junto con comunidad internacional. De acuerdo, gracias por su primera intervención. Embajador Álvaro González, usted es un diplomático y sabe sobre guerras y sobre negociaciones durante y después de las guerras. En este caso ha habido una visita muy notoria del presidente de su gobierno español, el señor Pedro Sánchez, a Kiev. Efectivamente aceptó entregar 4 tanques Leopardo a Ucrania y formar a 40 militares ucranios para el uso de esos tanques que sabemos que pueden ser decisivos. Pero al mismo tiempo Pedro Sánchez insistió en la necesidad de seguir buscando una salida duradera y justa a esta situación militar y expresó confianza en que la iniciativa china pudiera contribuir. Bueno, hay que decir que la iniciativa china tiene un primer punto que, si fuera aceptado por Rusia, yo creo que la guerra terminaría y el problema se disolvería, porque el primer punto hace referencia a la integridad territorial e independencia de las naciones. A partir de ahí todos estamos de acuerdo, si ese punto respetado. Y esto es lo que ha venido defendiendo Ucrania, por otra parte, desde el inicio del conflicto. Mi colega, el encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en el Perú, empezaba dándole las gracias al Perú por la posición tomada, que yo comparto plenamente en cuanto a elogiar al Perú por lo que ha hecho, por la defensa de las libertades en el ámbito internacional. Pero yo tengo que ir más allá y conecto con la pregunta que me hacía. Yo tengo también que agradecer a Ucrania que haya defendido unos valores que todos compartimos, porque esta es la base del conflicto. Si se respetan esos valores y se respeta esa integridad territorial e independencia, todos estamos de acuerdo en que podemos llegar al final muy deprisa. El problema es que no es por ello, por lo que, quiero decir, no es por los problemas de seguridad u otros a los que frecuentemente alude Rusia por lo que se fue a la guerra. Rusia fue a la guerra por lo que Ucrania representaba, no por lo que hacía. Ucrania nunca amenazó a Rusia, jamás lo ha hecho. Sencillamente lo que ocurría era que Ucrania había mirado hacia otro lado y buscado un modelo diferente para vivir como vivimos nosotros y según esos valores. Por eso empecé por ahí. Ucrania lo que miraba era la prosperidad, la libertad, la seguridad y consideró que el cambio de modelo hacia un modelo democrático y desarrollado era lo que tenía que buscar. Y es ese cambio de modelo lo que supone para la mentalidad y la psicología de un líder como Vladimir Putin una amenaza. Porque ese modelo en un lugar como Ucrania, que quedó muy claro hace unos días en este tremendo discurso de Vladimir Putin, que él considera como parte de la Rusia histórica o de la Rusia imperial, que ese modelo se impusiera en Ucrania suponía para el Kremlin, para Vladimir Putin, para su corte, una verdadera amenaza. El Kremlin siempre ha tenido un problema con los ciudadanos rusos porque sus intereses divergen. Los ciudadanos, todos los ciudadanos del mundo queremos lo mismo, queremos vivir en paz y queremos prosperar y queremos ser libres. Y eso es algo en donde la relación entre el Kremlin y los ciudadanos se rompe históricamente desde Catalina la Grande. La búsqueda de ese modelo es lo que dio lugar a que ocurriera lo que está ocurriendo. Ninguna amenaza, por lo tanto. La búsqueda de la paz, decíamos. Yo me temo que en estas circunstancias la búsqueda de la paz es mucho más fácil que la búsqueda de la guerra o que la continuidad de la guerra. Ahora, dicho esto, también hay que decir que el señor Putin tiene que tener muy claro que si bien la guerra tiene un enorme coste para los ucranianos y un coste muy alto también para todos los países democráticos que estamos defendiendo Ucrania, la realidad es que ese coste es muy inferior al de una posible victoria de Rusia. En consecuencia, las espadas todavía están en alto. Hay efectivamente elementos que inducen a pensar que se puede producir una modificación del escenario, no sabemos hacia dónde, porque lo que ha ocurrido en estos últimos días, la ofensiva rusa, la suspensión del acuerdo START,
este discurso absolutamente demente que hemos escuchado hace unos días por Vladimir Putin, 2 horas hablando, 47 interrupciones con aplausos, algunos de ellos de 13 minutos. Esto hay que ir mucho al gimnasio para aplaudir 13 minutos seguidos. Lo que indica el tipo de régimen del que estamos hablando, por cierto. Y la iniciativa china son elementos que empiezan a jugar en el escenario y que pueden modificarlo. ¿Hacia dónde? Ya lo veremos. De momento, si ese punto primero del plan chino, el respeto a la integridad territorial y la independencia, es acogido por Rusia, creo que no soy quien para hablar en nombre de los ucranianos, porque son a los que tenemos que seguir, pero yo creo que el asunto se disolvería como un azucarillo. El gran reto está en cómo eso se condice con esa mentalidad y la descripción de un líder ruso que usted acaba de hacer. Pero vamos a continuar hablando de esas posibilidades inmediatamente después de la pausa. Son las 8:32. Con 2 diplomáticos europeos presentes, uno del este, que es el encargado de negocios de Ucrania, el señor Yaborivsky, y el otro del oeste de Europa, de España, el señor Alejandro Álvar González, embajador del Reino de España. Señor Yaborivsky, usted nos ha dicho que la paz podría conseguirse mañana si es que Rusia se decidiera a retirarse del territorio ocupado de su país en violación flagrante de las fronteras reconocidas internacionalmente. ¿Bajo qué condiciones cree usted realistamente que Rusia podría hacer eso? Lo que vemos y lo que decían mis superiores, presidente, que sí, continuamos luchando contra la agresión rusa. En estas condiciones, como todo el mundo ve atrocidades que han hecho y sigue haciendo Rusia, nosotros demostramos que no solamente podemos detener, pero también podemos incluso empujar atrás al ejército ruso. Todo el mundo está emocionado, inspirado con la valencia ucraniana que estamos demostrando, porque estamos defendiendo los valores democráticos, nuestra gente, nuestro territorio. Entonces, ahora necesitamos más armas para defender, artillería, tanques, ayuda económica, financiera, lo que están todo mundo libre, democrático, muchos países nos están apoyando en este. Entonces nosotros estamos muy agradecidos y con este apoyo y viceversa, como digo, que nos ven que nosotros sí podemos resistir, combatir con eficiencia al ejército ruso, siguen apoyando a Ucrania. También últimamente, como ve, cada día vienen líderes europeos. Hace poco estaba presidente Joe Biden en Ucrania, demostró su completo apoyo y todos estos países salvo respecto del pedido que han hecho para recibir aviones, ¿no? Aviones salvo, caza, pero los F-16. Pero antes también estaban con precaución viendo esta posibilidad de entregar tanques, otras cosas, pero ahora sí están y van a abastecer este armamento. Claro, el apoyo militar a Ucrania va a continuar en la medida de que otros países que defienden esos mismos valores sientan que esta agresión es injustificada por parte de Rusia. Pero aquí va el tema mucho más allá de la capacidad bélica de ambos países, va en la manera en que se conciben y precisamente los valores que se defienden. Putin defiende, digamos, lo que él considera es Rusia, ¿no? Y al territorio ucraniano como parte precisamente de este, vamos a denominarlo, imperio moderno soviético. Entonces, su mirada, y usted decía, embajador, acertadamente, que en su cabeza no cabe la posibilidad de una derrota para él, porque sería claudicar precisamente a eso. Él considera que si pierde Rusia la guerra, se acabaría la concepción que él tiene del mundo prácticamente. Entonces, ¿cómo hacer y qué papel juegan otras potencias que parece van a ser las que decidan al final la resolución de este conflicto? Hablemos de Estados Unidos, hablemos de China, hablemos incluso de España.
La resolución de este conflicto depende fundamentalmente de los dos actores principales, de Rusia y de Ucrania. Y nosotros, todos aquellos que compartimos esos mismos valores, vamos a estar con Ucrania hasta el final, porque no se trata solo de defender a Ucrania, se trata de defender esos valores en un momento en el que la expansión de la autocracia ha puesto en duda, bueno, ha laminado aquella tesis del fin de la historia, que todos recordamos hoy. Antes decía que para nosotros el coste de la victoria de Putin sería superior al coste económico que estamos sufriendo en este momento. Pero hemos entrado en una fase de guerra de desgaste en este momento. Entonces, Putin tiene que empezar a pensar cuál es el coste para él y tiene que moverse en un equilibrio muy delicado y muy frágil. Él tiene que empezar a medir si la ecuación del desgaste económico, que es real y podríamos hablar de ello, más los 100 y pico mil muertos, más aquellos que vayan sumando todos los días y llegando en forma de ataúdes a las casas de sus familias, no va a poner su posición en mayor riesgo que la continuidad de la guerra buscando una victoria que le va a ser cada vez más costosa y cada vez más difícil. Una reacción desde la propia Rusia contra quien la gobierna. Esto puede ocurrir. Bueno, es una larga tradición rusa, desde, como decía antes Catalina la Grande, el aquí te pongo, aquí te quito, y hoy me levanto y mañana me acuesto, y me levanto contra ti y me acuesto a descansar para levantarme contra el siguiente. No creo que Putin esté muy tranquilo en este momento, y se ve en sus declaraciones, repito nuevamente, el discurso que lanzó hace un par de días es un ejemplo de demencia con mención bastante incluso señalado. Al eventual uso de armas nucleares, ¿no? Convención al uso de armas nucleares, pero convenciones absurdas completamente, convenciones a la pedofilia como norma en Europa, decía, convenciones a la comunidad LGTBI, o sea, era algo, bueno, pues fuera de lo común y fuera del equilibrio y de la sensatez por completo, ¿no? Pero con eso él nuclea y reúne a eso nos referíamos, toda una corriente sí. de extrema derecha europea. Es la que la apoya, porque quienes apoyan a Putin fuera de Rusia son las extremas derechas. Bueno, eso es paradójico, efectivamente. Es paradójico que sea así, y así es. De todas maneras, el apoyo fuera de Rusia al señor Vladimir Putin es absolutamente marginal, gracias a Dios. Llegados a este punto, lo que tenemos que pensar es cómo podemos hacer para buscar una solución que sea satisfactoria para todos, es decir, digámoslo claramente, que salve la cara de Putin, lo que no es fácil en absoluto, y que al mismo tiempo dé soluciones reales para el futuro de Ucrania y el futuro de Europa. De momento no se ve. De momento no se ve y me da la sensación de que habrá que esperar todavía algunos capítulos más pues en el campo de batalla para ver hacia dónde vamos. Pero yo sí creo que la fragilidad que a veces se presume del lado ucraniano en lo militar se traduce en una fragilidad política cuando vamos al otro lado. Y creo además que poco a poco hay una conciencia creciente de que Rusia, aunque hipotéticamente llegase a tener algún triunfo militar, ya perdió. Y ya perdió porque Ucrania ha decidido nunca más ser rusa. Después de lo ocurrido, jamás volverán a mirar hacia Moscú. Porque Finlandia y Suecia han pedido entrar en la OTAN. Porque la Unión Europea ha salido más unida que nunca. Porque Europa ha decidido multiplicar sus presupuestos de defensa porque de pronto se han dado cuenta de que esto no es el mundo de las rosas y el chocolate. Y así hay un largo etcétera que podríamos continuar, por el cual se vio ayer claramente. Fíjense, Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución que exige la inmediata salida de las tropas rusas. 141 países lo apoyan y solo 7 votan en contra. Y miren los 7. Corea del Norte, Eritrea, Siria, Irán, Nicaragua, Bielorrusia, que no es precisamente un país democrático. Me falta uno que no recuerdo cuál es, creo que es Mali. De acuerdo. Es decir, las posiciones están claras. Muy bien. Ese es el escenario en este momento, Fernando. Les agradecemos su presencia en Ampliación de Noticias y nosotros tenemos que ir a una pausa, 8:49 y le reiteramos nuestra solidaridad al señor Yaborisky. Así es. Hablamos como analistas, pero usted tiene parientes y tiene amigos y tiene colegas y sabemos lo que deben estar viviendo y lo que vive usted acá en el Perú, sabiendo lo que pasa en su país. Así que muchas gracias por haber venido y nuestra solidaridad más sincera. Gracias, buenos días. Buenos días.